Hola a todos, mi nombre es Federico Aranda, trabajo en el laboratorio de hemostasia y trombosis del Hospital de Infecciosas Francisco Muñiz, y es un gusto para mí también poder participar en este curso de actualización en infectología crítica, y a lo largo de esta clase vamos a ver distintos aspectos del análisis crítico de la bibliografía científica. Bueno, hoy en día circulan una serie de mitos en torno a la publicación científica que son bastante contradictorios con la realidad objetiva. El primero de los mitos consiste en creer que el hecho de que una comunicación científica se publique en una revista de prestigio ya es garantía suficiente de su validez. Bueno, y más allá de que muchas revistas biomédicas y de salud tienen consejos editoriales que utilizan el sistema de revisión por pares para la selección de manuscritos de artículos originales, algunas otras se podría decir que tratan el asunto de la revisión de manuscritos con liviandad, negligencia y que a veces puede llegar hasta la irresponsabilidad. Después, el segundo de los mitos consiste en creer que él o los autores de un determinado artículo, ya al tener prestigio como profesionales, con eso ya sea garantía de validez de la calidad de su publicación. Bueno, ese es otro de los mitos que circulan. Un tercer mito es la convicción de que el hecho de que el autor haya publicado con anterioridad otro trabajo de investigación de buen nivel conceptual y metodológico ya sea garantía suficiente de calidad, o sea, de validez científica de su nueva publicación. Y el cuarto mito que anda dando vueltas es, bueno, el convencimiento de que el investigador científico, simplemente por la misma naturaleza objetiva de su tarea, está libre de prejuicios y sesgos. Bueno, la realidad prueba que el compromiso intelectual y emocional hacia un conjunto particular de resultados anticipados puede conducir a errores graves. Esto de comprometerse de una forma determinada y ciega, por ejemplo, la proposición de que una variable independiente en particular es la causa de modificación de otra variable, sin considerar el efecto de otras posibles variables o de ciertas fuentes de sesgo, son errores que pueden invalidar una investigación y directamente socavar el prestigio del investigador. Por eso, a lo largo de la clase vamos a ver distintos ejemplos de publicaciones con importantes fallas, ¿sí?, por lo menos a nuestro entender, con el objetivo de romper un poco con estos mitos y también, sobre todo, de establecer ciertos criterios para hacer una lectura crítica de la lectura científica que nos va a permitir determinar su validez. De acuerdo a lo que postulaba el primero de los mitos, hay una creencia bastante generalizada respecto de que casi todo trabajo publicado en revistas científicas, sobre todo en las más prestigiosas de cada área, cumple con ciertos estándares de calidad y que, bueno, por lo tanto, aporta en mayor o menor medida nuevo conocimiento científico. Como charlábamos un poquito antes, normalmente en toda revista que se considera seria, cualquier trabajo que se envía para ser publicado debe pasar una serie de evaluaciones. En primera instancia, por parte de editores que analizan si el material es interesante y es acorde a los objetivos de la revista. Después, en caso de que cumpla con esos requisitos, va a ser analizado en profundidad por revisores que evalúan si el trabajo está bien fundamentado, si sus objetivos son claros y relevantes, si está bien encarado metodológicamente y si los resultados y las conclusiones obtenidas son consecuentes y tienen validez. De ahí, entonces, se entendería bastante la existencia del primer mito que mencionábamos antes. Sin embargo, existen muchos ejemplos que demuestran lo contrario. Y la situación de la pandemia por coronavirus nos aportó muchos ejemplos de publicaciones que quizás ante la necesidad o el deseo de ofrecer una primicia casi a nivel mundial, terminaron mostrando que tenían graves fallas a distintos niveles y por eso nosotros vamos a aprovechar un poco algunos de estos artículos para ejemplificar ciertos aspectos que, a nuestro entender, son fundamentales
de analizar a la hora de leer un artículo y determinar su calidad científica. ¿Sí? Bueno, para nosotros, como les decía, uno de los mejores ejemplos de esto lo representa el caso de las primeras publicaciones acerca del potencial uso terapéutico exitoso de la hidroxicloroquina en pacientes con COVID-19, las cuales tuvieron un impacto inmediato tan grande que, como pueden ver ahí en las imágenes que pusimos, que aparte de los títulos en las revistas respectivas, también vemos que muchos de esos llegaron hasta los medios de comunicación masivos, ¿sí? Que lo presentaban en su momento como una de las principales esperanzas para frenar el virus. Y si nos fijamos un poquito en detalle, un dato no menor a tener en cuenta es que tanto estos artículos como las noticias son de marzo de 2020, es decir, casi en los inicios de la pandemia en Europa y en América. Bueno, sin embargo, más allá del impacto mediático que tuvieron los resultados de estas investigaciones, generando ciertas expectativas en parte de la comunidad científica y del público en general, ni bien salieron a la luz estas publicaciones, muchos otros miembros de la comunidad científica comenzaron a poner públicamente en duda el potencial alcance de este tratamiento, criticando las principales debilidades de las investigaciones que mencionábamos antes, que les mostrábamos en la imagen anterior. En particular, las principales críticas se referían a la desconfianza en cuanto a los reales efectos terapéuticos ante la infección por este coronavirus, a los posibles efectos colaterales que podría tener este tratamiento y a ciertos problemas en los diseños experimentales utilizados y las conclusiones obtenidas a partir del observado. De hecho, algunas semanas después, diferentes estudios confirmaron algunas de las sospechas acerca de los efectos colaterales de su utilización y también de su ineficacia terapéutica en los pacientes analizados. En consecuencia, la FDA terminó recomendando que no se la use y 2 meses después de la publicación de los artículos que la proponían como una de las drogas más promisorias, el tratamiento con hidroxicloroquina para pacientes con COVID-19 quedó prácticamente en el olvido. Entonces, bueno, esta situación nos da pie a nosotros a hacernos varias preguntas. Bueno, para empezar, ¿cómo puede ser que se hayan publicado trabajos que en muy poco tiempo se demostró que tenían fallas metodológicas tan importantes? ¿Es algo común o la necesidad casi imperiosa de publicar novedades de alto impacto en esta situación puede haber sido el principal motivo? También nos vamos a preguntar si estas situaciones solo ocurren en revistas científicas poco prestigiosas. Por eso, bueno, a lo largo de las próximas diapositivas vamos a ir analizando distintas situaciones que nos van a ayudar a contestarnos algunas de estas preguntas. Algo que nos podemos preguntar es si el prestigio de las revistas asegura la calidad de sus publicaciones. Bueno, para analizar este tema vamos a usar 2 ejemplos también referidos a trabajos sobre tratamiento con hidroxicloroquina en pacientes con COVID-19 que fueron publicados en revistas de gran prestigio en el área de la medicina general, como lo son New England Journal of Medicine y The Lancet. Como para tener una idea de las métricas tradicionales que actúan como indicadores de prestigio, la primera de estas revistas es, dentro de lo que son las revistas de medicina, tanto la de mayor factor de impacto como la más citada. Mientras que The Lancet también está tercera en esta área, detrás de New England y de Nature Medicine, según el ranking SJR de revistas científicas. Bueno, el primer caso del que vamos a hacer mención es el de un artículo publicado en el New England Journal of Medicine acerca de un ensayo aleatorizado en el cual se evaluó la eficacia del tratamiento profiláctico con hidroxicloroquina posteriormente a la exposición al SARS-CoV-2. En sí no nos interesa analizar en profundidad los resultados obtenidos en este estudio, sino simplemente contar que la misma revista publicó al poco tiempo una editorial en la que se cuestionaba fuertemente la metodología utilizada en el primer trabajo, prácticamente desestimando lo que se pudiera haber concluido a partir del mismo.
A veces es común que una revista publique algún trabajo que pueda generar cierta polémica y a continuación publique otro que lo cuestione, más que nada con el objetivo de estimular el debate en torno a un tema en particular. Aunque no parece ser exactamente esta la situación con estos dos artículos, por lo que se pone de manifiesto que no siempre que algo publicado en una revista prestigiosa asegure su excelencia científica. Sin embargo, el caso que vamos a ver sobre el artículo publicado en The Lancet nos parece que es aún todavía más gráfico. En mayo de 2020, The Lancet publicó un trabajo en el que se evaluaron los efectos del tratamiento con cloroquina o hidroxicloroquina solos o combinados con algún antibiótico del grupo de los macrólidos en pacientes con COVID-19. El trabajo se presentó como un análisis de registros multinacionales que incluyó datos de 671 hospitales de todos los continentes, en el que se consideraron datos de más de 96.000 pacientes, de los cuales casi 15.000 habían recibido algún tratamiento, y al resto se los consideró como los controles. A priori, parecería ser un trabajo impresionante en el que se analizaba una cantidad enorme de datos de todo el mundo y que por tanto podría llegar a permitir sacar conclusiones más claras acerca de la eficacia de estos tratamientos. De todas maneras, más allá de los resultados y las conclusiones obtenidas, que no nos interesan particularmente ahora, pocos días después de la publicación de este artículo, sus autores publicaron una nota también en The Lancet, retractándose por lo realizado luego de la controversia generada a partir de él mismo. ¿Por qué habían sido criticados? Bueno, porque obtuvieron toda la información de los pacientes a partir de una base de datos privada denominada Surgisphere Corporation, cuya veracidad resultó ser totalmente incomprobable. No vamos a hacer un análisis de la responsabilidad ética de los autores del trabajo. Lo que nos interesa ver en particular es que este trabajo pasó previamente el filtro de los autores y de los revisores de una revista tan prestigiosa como The Lancet, lo cual demuestra que, ya sea por una serie de errores o hasta por cuestiones intencionales, hasta las revistas más prestigiosas pueden llegar a publicar material cuya calidad científica es cuestionable. Obviamente, la mayoría de los artículos que publican dichas revistas son de alta calidad y se han ganado su prestigio de buena forma a lo largo del tiempo. Bueno, pero no por eso tenemos que tomar como palabra sagrada lo que publiquen, sino que simplemente deberíamos leer críticamente y determinar por nosotros mismos si un artículo presenta información que nos resulta confiable. Bueno, por esto mismo, a lo largo de la clase vamos a ir analizando cuáles son, a nuestro criterio, los principales puntos que deberíamos analizar en un artículo científico con el objetivo de evaluar su calidad. Vamos a retomar el ejemplo de uno de los primeros artículos que mencionamos en la clase, el del ensayo clínico no aleatorizado para estudiar los efectos terapéuticos de la combinación de hidroxicloroquina y acitromicina en pacientes con COVID-19, con el objetivo de analizar una parte de la introducción de dicho artículo. Bueno, como sabemos, en esta sección, en todo trabajo, se debería presentar de manera breve el marco teórico que da sustento a la investigación. Por lo tanto, una investigación que cumpla con ciertos estándares de calidad debería basarse en resultados previos, confiables y verificables. Acá podemos ver un fragmento de la introducción del artículo al que hacíamos mención, donde ponen de manifiesto ciertos antecedentes acerca del uso terapéutico de la hidroxicloroquina que les habrían dado pie a los autores para formular sus hipótesis y encarar su investigación. Lo que vamos a hacer ahora es analizar algunas de las citas bibliográficas que ellos pusieron para determinar si resulta o no confiable el marco teórico que utilizaron. Para eso elegimos estas 4 en particular que vamos a ir analizando una. Por ejemplo, la cita bibliográfica número 8 de este artículo es una referencia a una carta al editor publicada poco tiempo antes de la publicación del artículo original en la revista Cell Research, que es una revista prestigiosa de la Academia
Nacional Científica de China, que está asociada al grupo Nature. En ese trabajo se presentan efectos in vitro de la cloroquina para restringir la replicación del SARS-CoV-2. Lo que a nosotros nos genera un poco de desconfianza respecto de ese trabajo es que fue aceptado para su publicación solo 3 días después de haber sido recibido. Toda esa información suele estar presente en la publicación de los artículos. Bueno, y ahí estaba indicado que este trabajo fue aceptado para publicación apenas 3 días después de haber sido recibido. Obviamente, al ser una carta al editor, no debe haber pasado por la instancia de los revisores, lo cual disminuye los tiempos de aceptación, pero también, a nuestro criterio, le quita un poco de confiabilidad al trabajo. Por otro lado, la referencia número 9 corresponde también a una carta al editor acerca de la eficacia que tendría la cloroquina para tratar pacientes con neumonía. Y este otro artículo fue publicado por una revista llamada Bioscience Trends, indexada en diferentes bases bibliográficas como PubMed o Web of Science, pero de un factor de impacto bastante más bajo. Si nos ponemos a leer este artículo, vamos a ver que carece de resultados presentados y figura que fue aceptada el mismo día que fue recibida. A nuestro criterio, eso es muy poco confiable como sustento científico. Si vemos las referencias 10 y 11, van a ver que son todavía más controversiales. La cita número 10 es un link a una página web de un registro de ensayos clínicos de China. Si ingresamos a ese link, vamos a encontrarnos con una página, obviamente en chino, en la que no hace referencia a un trabajo en particular, sino a una lista de ensayos registrados ahí que contienen la palabra cloroquina. Con respecto a la cita número 11, la misma se refiere a un artículo de un consenso de expertos publicado también en una revista china que parece ser de tuberculosis y enfermedades respiratorias, según el traductor de Google, el cual está disponible solo en idioma chino y solamente su abstract se puede leer en inglés. Ustedes, bueno, me dirán, pero no podemos de cada artículo que estamos leyendo ponernos a revisar una por una las referencias en las que está basada la información, el estado del conocimiento que justificaría hacer esa investigación. Pero bueno, a veces uno puede hacer un poquito este ejercicio de analizar un poco el material bibliográfico en que están basados cada trabajo para tener una idea acerca de la posible validez o no. Y obviamente que estas referencias deberían llamarnos la atención, sobre todo teniendo en cuenta que el grupo de trabajo que realizó el artículo que estamos analizando es un grupo francés. Obviamente que también sabemos que existen traductores o que hasta algunos de los investigadores podrían conocer el idioma chino, pero por las características de las referencias que venimos viendo nos resulta bastante poco confiable. Bueno, en la segunda parte de la clase vamos a analizar en profundidad ejemplos del resto de las secciones de otros artículos científicos con el objetivo de establecer algunos lineamientos que nos permitan continuar con estos tips para hacer una lectura crítica de las distintas partes de un artículo y seguir con el objetivo de romper con los mitos que habíamos dicho al inicio de la clase. Después de haber analizado el sustento bibliográfico de una investigación, el paso siguiente y fundamental para analizar la confiabilidad de un trabajo va a ser determinar si la metodología utilizada es la adecuada. En clases posteriores vamos a analizarlo en mucho más detalle, pero vayan, seguramente ya sepan y vayan recordando que podemos clasificar los distintos tipos de estudios según el diseño experimental utilizado. Desde estudios observacionales hasta estudios con intervención de parte del investigador. Estudios transversales y longitudinales, entre otros, y que los resultados que se pueden obtener de cada uno tienen sus respectivos alcances.
Por este motivo, uno de los puntos que consideramos que es clave a la hora de determinar la validez de un artículo es analizar cuál es la hipótesis formulada y si la metodología empleada es la adecuada para responderla. Entonces, muchas veces lo que se puede ver es que los investigadores se ven tentados de sacar conclusiones que van más allá de lo que realmente pueden demostrar con el tipo de estudio realizado. Y a veces a algunos revisores se les pasa por alto esto y terminan siendo publicados trabajos con conclusiones exageradas. Entonces, como dijimos en un primer punto, nosotros consideramos que es indispensable determinar si el diseño experimental es el correcto para responder la hipótesis que se plantea. Por ejemplo, si se quiere estudiar si determinado ensayo sirve para hacer un diagnóstico diferencial de una patología, lo correcto será realizar un estudio de cohortes o también se puede realizar un estudio de corte transversal. En cambio, si queremos analizar si la exposición a un determinado factor provoca algún efecto sobre el pronóstico de una patología, lo correcto en ese caso va a ser realizar sí o sí un estudio de cohortes. Por otro lado, los ensayos de casos y controles van a servir específicamente para analizar el grado de asociación de un determinado factor de riesgo con algún resultado en particular, con cierto outcome, quizá una cierta patología. Mientras que, por otro lado, si queremos determinar la eficacia de una determinada terapia, sí o sí, el tipo de estudio que va a haber que realizar va a ser ensayos clínicos controlados. Como ejemplo, lo que vamos a hacer ahora es analizar un estudio en el cual se buscó determinar si el antiviral Remdesivir tenía eficacia terapéutica en adultos con COVID-19 severo, evaluando distintos aspectos metodológicos del trabajo, viendo tanto sus fortalezas como sus debilidades. Bueno, a nivel del diseño experimental, los investigadores especifican, como podemos ver ahí en el título, que realizaron un ensayo clínico en el que de manera aleatoria se le asignó un tratamiento con Remdesivir a un grupo de pacientes con COVID-19 severo y a otro grupo similar se le asignó un tratamiento con placebo. Esta asignación de tratamientos fue realizada a simple ciego. Y teniendo en cuenta el objetivo del trabajo que antes mencionamos, ¿sí?, que era determinar los efectos de la aplicación de Remdesivir intravenoso en adultos con COVID severo, el diseño experimental utilizado por estos investigadores es el correcto. Entonces, quedamos que el diseño experimental elegido por estos autores es el adecuado. Entonces ahora lo que podemos hacer es empezar a analizar otra serie de características metodológicas del estudio. Obviamente existen importantes diferencias entre investigaciones básicas y clínicas, las cuales deberán ser analizadas en cada caso, pero a grandes rasgos se pueden plantear una serie de preguntas como guía para determinar si la metodología de un trabajo, si la metodología utilizada es válida en función de los objetivos. Siguiendo con el ejemplo de este ensayo clínico, una de las primeras cosas que podemos analizar es si los pacientes seleccionados constituyen una muestra representativa de la población sobre la cual tendrían alcance los resultados. Según habíamos visto en el objetivo que planteaban los investigadores, lo que se pretendía era estudiar el efecto del Remdesivir en adultos con COVID-19 severo. Por lo tanto, tiene que estar bien establecidos los criterios específicos utilizados para seleccionar exclusivamente pacientes adultos que tengan la patología confirmada y también tiene que estar explicado cómo se determina su severidad. En este caso, podemos ver que esto lo hacen de una manera apropiada, ya que describen claramente a quiénes eligieron, de qué manera se realizó el diagnóstico y cómo se diferenció al paciente severo del resto de los pacientes con COVID-19. Después, por otro lado, también en referencia a lo que tiene que ver con la selección de la muestra, otro aspecto que nos parece importante analizar es si se buscó evitar que haya ciertos sesgos y errores. En general,
Esto se tiene que detallar en los criterios de inclusión y exclusión que se utilizan. En este caso en concreto están muy bien aclarados cuáles fueron los criterios de exclusión, como por ejemplo, evitar la inclusión de pacientes con alteraciones en el metabolismo y excreción de la medicación utilizada. Sin embargo, al final del párrafo mencionan que no fueron excluidos pacientes que hubieran sido tratados también con lopinavir, ritonavir, que son otros antivirales. Esto a nosotros nos hace preguntarnos si específicamente en esos pacientes con doble tratamiento que fueron incluidos en este ensayo, si los efectos observados realmente se habrán debido al remdesivir o no. Bueno, acá tenemos un ejemplo de un posible sesgo a la hora del análisis final. Obviamente que entendemos que lo más probable es que haya habido pocos pacientes con doble tratamiento en relación al total de pacientes incluidos. Y que lo habrán hecho con el objetivo de no perder pacientes, que sabemos que es muy difícil de reclutar. Entonces, al poner en la balanza, habrán preferido tener este posible sesgo. Por un lado, nos parece importante que esté explicitado y que nosotros como lectores podamos identificarlo y cuestionarnos su potencial impacto en los resultados. Pero por otro, consideramos que en la discusión del trabajo los autores lo tienen que mencionar y lo tienen que discutir. Otro de los puntos metodológicos importantes que deberían estar claramente definidos son las medidas de resultados principales, ¿sí? lo que comúnmente conocemos como outcomes. Así como, por ejemplo, en un estudio de ciencia básica en el que se querría analizar la toxicidad de ciertas moléculas sobre un determinado tipo celular, habría que determinar y explicitar claramente de qué manera se va a evaluar estos efectos, ya sea analizando porcentaje de células que sobreviven, determinando niveles de marcadores apoptóticos o de otro tipo de muerte celular, entre otros. En los estudios de investigación clínica también hay que establecer claramente qué es lo que se va a medir y cómo se va a hacer. En este ejemplo en particular, los autores indicaron que se evaluó diariamente a los pacientes con el objetivo de categorizarlos mediante una escala ordinal en 6 grupos posibles, siendo la escala más baja la correspondiente a los pacientes que se encontraban más estables y la escala más alta la de los pacientes fallecidos. Para poder categorizar a cada paciente, los autores detallaron muy bien en la sección metodológica cuáles fueron los parámetros clínicos analizados. Acá vemos otro punto a favor de este trabajo. Un tercer punto que es muy relevante a la hora de analizar la validez metodológica de un trabajo es ver si el análisis estadístico utilizado es apropiado, siempre pensando en función de los objetivos del estudio. Como mencionamos cuando hablamos de los distintos tipos de diseños experimentales, los resultados obtenidos a partir de cada uno de ellos tienen alcances específicos y limitados, que en parte están restringidos por los modelos estadísticos propios que se utilizan en cada uno. Por ejemplo, en un estudio de diagnóstico diferencial se van a tener que realizar las pruebas estadísticas propias para determinar la sensibilidad, especificidad, el valor predictivo positivo o el valor predictivo negativo de una determinada variable a la hora de servir para diagnosticar una patología. Volviendo un poco al ejemplo que estamos siguiendo, como en todo ensayo clínico, hay análisis estadísticos específicos que van a permitir analizar la eficacia de cierta terapia. A su vez, estos análisis requieren del reclutamiento de una cantidad mínima de individuos en las distintas ramas de tratamiento, si se pretende tener un determinado poder estadístico y un determinado error de tipo 1. En este estudio en particular, los autores establecen que van a calcular el hazard ratio para comparar la eficacia de un tratamiento respecto de otro, que van a utilizar la prueba de Mantel-Cox, también conocida como la prueba del log-rank test, para evaluar cómo varía el riesgo a lo largo del tiempo en función de cada tratamiento, que es una medida muy utilizada en estudios de supervivencia.
y que también van a analizar las curvas de Kaplan-Meier que sirven para evaluar gráficamente la supervivencia a lo largo del tiempo. Todos estos son indicadores específicos para este tipo de estudios y por eso, a nuestro criterio, el análisis estadístico propuesto para este estudio es correcto. De todas maneras, más allá de elegir las pruebas estadísticas apropiadas para cada análisis particular, considerando el diseño experimental utilizado y en función de los objetivos específicos, como dijimos antes, algo fundamental es contar con un tamaño muestral adecuado. Acá los autores especifican que para cumplir con el poder estadístico mínimo necesario, debían reclutar 453 pacientes en una relación de 2:1 de tratados con no tratados. Sin embargo, en los resultados del trabajo indican que no pudieron cumplir con este requisito y que solo reclutaron 255 pacientes, disminuyendo entonces el poder estadístico del estudio del 80% al 58%. Obviamente que reconozcan esta debilidad le da seriedad al trabajo, pero no deja de ser una debilidad y hay que considerarla a la hora de determinar la validez del estudio. El último punto que obviamente es fundamental analizar es el correspondiente a los resultados y a la discusión realizada en base a ellos. Para analizar un ejemplo de esto, lo que vamos a hacer es volver a retomar el trabajo sobre hidroxicloroquina y acitromicina para el tratamiento de COVID-19, del cual ya analizamos y criticamos bastante el marco teórico. En este caso, vamos a ver primero algunas conclusiones que los autores destacan en la discusión y luego veremos si realmente se ajustan a los resultados obtenidos y también al diseño experimental utilizado. Si leemos algunas frases sueltas de la discusión, vamos a encontrarnos con cosas como la siguiente. La discusión se inicia con una afirmación en la que los autores aseguran que sus resultados, pese a ser preliminares, son tan significativos y evidentes que consideran que vale la pena compartirlos debido a la necesidad de un tratamiento efectivo y urgente. Después, dicen demostrar que la hidroxicloroquina es eficiente para eliminar la carga viral del SARS-CoV-2 en 3 a 6 días en la mayoría de los pacientes. No, tenemos que preguntar al leer esto si la evidencia es suficiente para afirmar que este tratamiento elimina la aportación viral en ese breve tiempo. Y por otro lado, también dicen que a partir de sus hallazgos, ellos se atreven a recomendar que los pacientes con COVID-19 sean tratados con hidroxicloroquina y acitromicina para curar la infección y limitar su transmisión a nivel mundial. De nuevo, al leer semejante aseveración, creo que uno lo primero que debería preguntarse es si alcanza la evidencia que estos investigadores en su largo de su estudio consiguieron para hacer semejante recomendación terapéutica. Bueno, obviamente que leyendo este tipo de conclusiones en el que se afirma con tanta seguridad que un determinado tratamiento es extremadamente efectivo, uno esperaría que dichas deducciones se hayan hecho a partir de un ensayo clínico cuyo diseño experimental y los resultados hayan sido de una calidad científica de excelencia y sean totalmente concluyentes. Por lo tanto, pasemos a ver ahora si tanto estos resultados como el diseño experimental utilizado fueron los adecuados para llegar a estas conclusiones. A nivel del diseño experimental, los autores dicen que incluyeron en el estudio pacientes con COVID-19, confirmado por PCR, mayores de 12 años, con distintos grados de severidad, variando desde asintomáticos hasta con diferentes complicaciones respiratorias. A los pacientes se los dividió en dos grandes grupos, los tratados con hidroxicloroquina y los no tratados, que actuaron como los controles. A su vez, del grupo de los pacientes tratados con hidroxicloroquina, algunos fueron tratados además con acitromicina. A la hora de asignar el tratamiento correspondiente no hubo aleatorización alguna, sino que los pacientes que recibieron tratamiento estaban en un centro asistencial
aclaran que fue en Marsella, y aceptaron participar, mientras que los controles fueron los que se rehusaron al tratamiento. No cumplieron con algún criterio de inclusión o que provenían de otro hospital. En lo referido al tamaño muestral, dicen haber calculado que necesitaban solo 24 pacientes por grupo para asegurar un cierto poder estadístico mínimo requerido. Sin embargo, dice que terminaron reclutando 20 pacientes tratados y 16 controles. Además, entre los 14 tratados, entre los tratados, 14 recibieron solo hidroxicloroquina y 6 doble tratamiento. A nuestro criterio, existen varias debilidades metodológicas que ponen en duda las conclusiones que antes mencionamos. Primero que nada, con respecto al tipo de pacientes reclutados, nos parece que hay una heterogeneidad demasiado importante, considerando que se incluyeron pacientes con un rango amplio de severidad. Segundo, al no haber habido aleatorización para la asignación de tratamientos, puede haber un sesgo muy importante que va a limitar las conclusiones que se puedan obtener del estudio. Y también, por otro lado, el tamaño muestral propuesto de por sí ya es limitado. Entonces, ya con esos 24 pacientes por grupo, ¿era poco? Bueno, termina siendo todavía menor al propuesto por cuestiones de reclutamiento, y encima termina siendo desbalanceado entre tratamientos y el grupo de pacientes con hidroxicloroquina. Una proporción importante recibe un tratamiento extra cuyos efectos no son controlados en el estudio. Por último, en cuanto a lo que es el análisis estadístico, solo dicen hacer un test de chi cuadrado en el que se comparan las frecuencias de pacientes con carga viral en un determinado día de tratamiento entre aquellos que recibieron hidroxicloroquina y los que no. De vuelta, les repito que más adelante vamos a ver un poco más en profundidad el tema de análisis estadístico, pero quizá ustedes ya conozcan un poquito de lo que es la prueba esta de chi cuadrado. Bueno, es un test que es una buena prueba exploratoria, pero de ninguna manera nos va a permitir afirmar algo tan concluyente como hicieron los autores en la discusión. Además, tampoco mencionan hacer ningún ajuste en su análisis, considerando otras variables que podrían actuar como confundidoras o como factores que podrían incidir en el desenlace analizado. Si miramos una de las tablas donde se presentan los principales resultados del estudio, a partir del cual llegan a las conclusiones que antes mencionamos, vamos a poder ver esta comparación de frecuencias entre los grupos a los días 3, 4, 5 y 6 post-inclusión. Si miramos los números crudos, podemos ver que hay diferencias en las frecuencias de cada grupo, pero nos parece que es indispensable tener en cuenta todo lo que acabamos de mencionar a la hora de evaluar la validez de estos resultados. Es decir, por un lado, los tamaños muestrales que son muy limitados. Por otro lado, la falta de aleatorización en la asignación de tratamientos. La heterogeneidad en la gravedad de los pacientes. Después, el agregado de acitromicina en pacientes que ya estaban tratados con hidroxicloroquina constituye una variable que no está controlada. Además, nos parece fundamental considerar que los autores aclaran que de los pacientes que recibieron hidroxicloroquina, 6 fueron excluidos del estudio, de los cuales 4 empeoraron y debieron ser internados en terapia intensiva y tenían carga viral detectable al momento de hacerlo, lo cual indica que los resultados pueden estar completamente sesgados. Si este sesgo es intencional o es un error metodológico, obviamente queda a criterio de cada uno. Por último, queremos destacar 2 frases más de la discusión que nos parecen relevantes a la hora de cuestionar este trabajo. En una parte del texto, los autores hacen referencia a que en algunos pacientes hubieron fallas en el tratamiento con hidroxicloroquina, entre los cuales estuvieron incluidos madre e hijo, lo cual les dio pie a ellos para sugerir que debió haber alteraciones en el metabolismo de la hidroxicloroquina sin haber hecho ningún tipo de estudio que lo respaldase. A nuestra consideración, esto es una falta de seriedad total.
Si bien ellos admiten que el trabajo tiene limitaciones, que incluyen un tamaño muestral pequeño, poco tiempo de seguimiento y pérdida de 6 pacientes de estudio, lo cual nos parece que es correcto y honesto aclararlo, aún así les parece que estos resultados deberían ser compartidos con la comunidad científica, lo cual es, a nuestro criterio, una sobrevaloración enorme. Bueno, sumados a todos estos problemas, recordemos que ya habíamos hecho varios cuestionamientos al marco teórico utilizado, los cuales nos termina de demostrar que esta publicación es poco creíble, carece de validez y que por lo tanto sus resultados deben ser tomados con muchísima cautela. Es más, poco tiempo después otros estudios demostraron que este tratamiento no es efectivo en pacientes con COVID-19, ni leves ni severos, y que además los efectos adversos de la hidroxicloroquina, por lo menos en las dosis utilizadas, son mucho mayores que su poco efecto terapéutico. Bueno, como contamos al principio, este contexto de la pandemia quizás hizo que se visibilizaran más casos de publicaciones cargadas de errores tan notorios. Muchos de ellos seguidos de sus correspondientes retractaciones, tanto en revistas sin mucho prestigio, pero también en alguna de las revistas más prestigiosas de las ciencias médicas, como vimos algunos ejemplos. Bueno, y también, como contamos antes, no estamos seguros, pero podemos especular que la urgencia por publicar primicias con el objetivo de encontrar algún posible tratamiento o avances en el conocimiento de distintos aspectos de esta patología, bueno, eso puede haber hecho que se hayan flexibilizado las instancias de evaluación de los trabajos por parte de algunos editores y revisores de trabajos científicos. Sin embargo, el hecho de que se publiquen trabajos cuyo rigor científico sea cuestionable no es algo que se da solo en esta situación, sino que lamentablemente es bastante común y por eso nos parece interesante mostrarles por lo menos muy por arriba, un trabajo realizado hace unos años en el que se pone de manifiesto la cantidad de trabajos que han sido retractados por sus propios autores o por parte de los editores de la revista que los publicó. Uno de los puntos destacables de este artículo es que la cantidad de artículos retractados ha ido aumentando a lo largo de los años. En particular, nos interesa destacar que la principal razón de estas retractaciones proviene de admitir errores en el diseño metodológico o en la formulación de conclusiones a partir de los hallazgos obtenidos. Como también dijimos durante la clase, no queremos profundizar en otras razones, como pueden ser las falsificaciones, los plagios, las fallas bioéticas, que también son muy comunes y de las cuales hay grandes ejemplos a lo largo de la historia, incluso hasta un premio Nobel que debió reconocer que los resultados que los llevaron a obtenerlo habían sido falsificados. Obviamente uno no puede identificar si los datos fueron falsificados, pero lo que sí podemos hacer siempre es analizar de forma crítica los trabajos que leemos, identificar si su marco teórico es confiable, si las hipótesis están bien formuladas, si fue correctamente diseñado y si sus resultados y conclusiones tienen el alcance pertinente. Para finalizar la clase vamos a ver de forma resumida algunas de las principales ideas que fuimos charlando a lo largo de toda la clase. En primera instancia, una de las cosas que nos tiene que quedar claro, como para romper un poquito con estos mitos de los que hablábamos al principio, es que no toda investigación que llega a ser publicada en una revista científica es confiable y de calidad. Como vimos al principio, incluso las revistas científicas más prestigiosas pueden llegar a publicar material cuya calidad sea cuestionable. Por eso insistimos a lo largo de toda la clase que es fundamental analizar críticamente distintos aspectos de cada artículo científico para poder evaluar su confiabilidad. Obviamente que toda investigación que pretenda ser de calidad debe estar basada en un marco teórico que a su vez sea confiable y verificable.
como también vimos a lo largo de la clase, un punto importantísimo a la hora de analizar la calidad de una investigación científica es ver que el diseño experimental que se utiliza en esa misma investigación va a ser el que determina el alcance de dicha investigación y por lo tanto condiciona si una hipótesis puede ser verificada o no. Por eso es indispensable también analizar la metodología utilizada, identificando si la muestra es representativa, si el tamaño muestral es apropiado, si se evitaron sesgos y errores, si se especifican las medidas de resultados y si se utilizan las pruebas estadísticas correspondientes. Por último, las conclusiones obtenidas a partir de los resultados observados tienen que ajustarse al alcance de los mismos siempre en función del diseño metodológico utilizado.